Bueno, y le damos la bienvenida de regreso para estar con nosotros y también en Minuto 1 en su programa todas las noches aquí en C5N, Gustavo Silvestre. ¿Qué tal, Gato? Bienvenido. Bienvenido. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Hace mucho. Mis vacaciones, después las tuyas, ¿descansaste? Sí, por supuesto. Bárbaro, fantástico. Sabés que lo hemos hablado hace un tiempo, ¿no? Decíamos, bueno, desde el Congreso hablaban de la inflación, elaboraron el índice, y ahora, ¿qué pasa? Que nos preguntábamos muchas veces con vos, Dani, ¿qué pasa que el índice Congreso no sale más a la luz? Sí. Aquel índice Congreso que, recordemos aquel refrán que dice, beberás de tu propia medicina. Sí. Habían creado justamente los diputados del PRO, básicamente, que todos los meses con unos cartelitos muy bien identificados presentaba Patricia Bullrich, hoy ministra, Pablo Tonelli y otros funcionarios que actualmente son cuando eran diputados del PRO. Vuelve el índice Congreso, porque ante esta decisión inexplicable para muchos de Todesca, de decir hasta nuevo aviso, no vamos a publicar inflación, muchos lo sostienen que dado que es muy alta la inflación, como lo demostró el mes de enero, 4,1 según el índice de capital federal, una inflación que no para, que es preocupante y que está preocupando no solamente al gobierno, sino también a aquellos que cogobiernan, como el Frente Renovador. Recién me sorprendía lo de la Sota con estos tuits, porque de la Sota, digo, tendría que también expresar eso con Sergio Massa, que hoy es el principal aliado que tiene y que en muchos aspectos cogobierna, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No tuiteó nada, por lo menos. No. ¿Sabés que yo el fin de semana hablaba con Marco Labaña, del Frente Renovador? Bueno, Marco Labaña, justamente, por eso a eso iba. Uno de los impulsores. Exactamente. También, ¿no? ¿A qué voy? Que por un lado, el Frente Renovador hace este juego de acompañar, en muchos casos, reitero, como en la provincia de Buenos Aires, de cogobernar con el gobierno, pero en otro de diferenciarse. Como el tema inflación. Hoy fíjate vos que el tema inflación ya pasó a ser la mayor preocupación de los argentinos. El tema inseguridad, que lo era hasta, desapareció. Hoy, ¿qué preocupa a la mayoría de los argentinos? La inflación. Está al tope de las demandas en cualquier encuesta que se realiza. Bueno, lo que pasa es que los aumentos fueron realmente Bueno, fíjate vos, el índice de enero es 4,1 según la capital federal, pero en precios 7,3. Claro. Realmente imparable los aumentos de precio. Entonces, ¿qué dicen desde el Frente Renovador? Bueno, diferenciémonos y volvamos al índice Congreso. Va a ser presentado esta tarde a las 5 de la tarde. Marco Labaña, actual diputado nacional, hijo del ex ministro de Economía, Roberto Labaña, también economista él, va a ser uno de los impulsores, en una medida que también van a estar acompañándolo Margarita Stolbizer, que Margarita Stolbizer también tiene una postura de estoy ahí, pero me diferencio. En algunas cosas sí, en algunas no. Claro. Bueno, lo que parece ser, recién cuando Javi decía, bueno, ahora intentan todos ser oposición. También tiene lógica que en algunos aspectos lo sean y en otros no. Sí, pero también, te digo, que no estén de acuerdo con todo. Que no se opongan a todo tampoco. No, por supuesto, ¿no? que es sano, pero hasta ahora es tibia, digamos, la oposición que se ha marcado. Bueno, sí, hay muchos temas como despidos, hay muchos temas que no... En los que no hay una voz de oposición, solamente, bueno, algunos aspectos que encabezan, por ejemplo, la protesta que va a haber el próximo 24 y el próximo paro de ATE y de la CTA de Pablo Micheli, ¿no? Pero referido a este tema de la inflación, y como el gobierno también está muy preocupado, porque lejos de desacelerarse, como decía el ministro Pratgay la semana pasada, sigue en incremento, se ha lanzado este nuevo precios cuidados, que le han quitado el nombre de precios cuidados y ahora se va a llamar el CEPA, ¿no? Que es una cuestión de cuidar precios en forma diaria, con una modalidad que va a ser a través de una aplicación que todos van a poder descargar en los celulares y se podrá denunciar desde el propio comercio o desde el propio supermercado, según dice la Secretaría de Comercio, un precio que sea mayor al que esté marcado. Fue publicado hoy ya en el boletín oficial, el CEPA. Todos los comercios van a tener que informar diariamente de la lista, una lista que va a dar a conocer la Secretaría de Comercio, y las denuncias van a ser remitidas a través de la aplicación que pueden bajar a su celular a la Secretaría de Comercio. ¿Incluirá útiles escolares? Entiendo que sí, porque el fin de semana se presentó... Pocos, todavía no se conoce. Y la modalidad de denuncia entre 30 a 45 días recién se va a poner. Pues falta muy poco, 15 días empiezan las clases. ¿Cuándo, ahora vamos a hablar de comprar ese tema, los útiles? No esté claro que empiecen. Sí, es verdad. Ahora hablamos, pero te digo, esto, el CEPA,
va a incluir multas, dice el gobierno, millonarias para aquellos que no cumplan con los precios pautados. Ahora, yo le diría al gobierno que ojo con los supermercados, porque muchos supermercados no te dejan ni registrar con un teléfono los precios, te corren, te sacan. Bueno, pasaba con la foto ¿te acordás? Cuidados, con los precios cuidados. Sí, hubo muchos casos en que la seguridad interna del supermercado no te lo deja. Ahora es el propio gobierno el que está patrocinando. Así que supongo que no va a haber problemas cuando uno, si ve un precio que no condice con la lista, lo denuncie a través de esta propia aplicación y multimillonaria. Bien. Tema docente, se reúne hoy la paritaria. Hoy 5 de la tarde con Bullrich. Con Bullrich. En la provincia de Buenos Aires está muy empantanada. Sí. La gestión de María Eugenia Vidal, muy poco es lo que les ha ofrecido, 24,1% lo que ha mejorado. En estas condiciones, Roberto Baradel dijo que no comienzan las clases, que los están empujando al conflicto. Lo mismo dijo la secretaria de CETERA esta mañana. Si la pauta que nos quieren imponer como techo es 25%, no va a haber acuerdo. Han reiterado que piden entre 35 y 40% de aumento a los docentes. Sí. Es lejos a lo que hoy está ofreciendo a nivel de la provincia y a nivel de gobierno nacional Macri a través de la paritaria docente. Y tanto Baradel como CETERA dice, nos están empujando a no comenzar las clases. Así que una paritaria que viene complicada. El viernes, mira, porque se habló mucho de esto del techo, de si el gobierno quería un techo, proponía un techo o no. El viernes, después de la reunión con los líderes sindicales, estaba Triaca y creo que había hablado Marcos Peña también, y él habló de un 20 a 25% de inflación. Claro, hasta ahora ofrecieron 24,1, ¿no? Y antes 23,6. Es superior a eso el porcentaje de inflación. Claro, y Baradel desde el año pasado está diciendo 40, supongamos que no sea un 40, ¿no? Interanual ya es 29%. Pero claro, sabemos eso, ¿no? Entonces, interanual la inflación hoy es 29%. Por eso están diciendo los gremios docentes, si vienen a imponernos un techo del 24-25%, no hay acuerdo. Incluso, Dani, hay muchas provincias donde ni siquiera ha comenzado la paritaria docente y peligra el inicio de clase. Mira, a mí me decía Baradel, porque yo le decía, bueno, pero faltan 15 días. Y me decía, no, porque los docentes empiezan antes a ir a las escuelas. Claro, ya está bien, que es lo que se supone, que los docentes pueden no ir y pueden ir después, una semana después. Claro. Pero lo cierto es que para esta fecha, claro, ya se esperaba que hubiera, y están muy lejos, 24,1. Muy lejos. Bueno, y otra que vuelve a marcar diferencias es Elisa Carrió. Lo marcó en su momento con la Corte, lo vuelve a marcar ahora con el tema de las mineras, que realmente es un despropósito del gobierno de Macri haber quitado retenciones a empresas que se llevan mucha plata, que dejan en algunos casos desastres ecológicos para los lugares donde son las explotaciones y no dejan dinero, se llevan mucho dinero y dejan poco realmente en el país. Esto que ha despertado muchas críticas, ha despertado una crítica contundente no solamente de Elisa Carrió, sino de toda la coalición cívica, que durante el fin de semana ha sacado un extenso documento donde no solamente se ponen en contra de esta decisión del gobierno de Mauricio Macri, sino que están marcando los riesgos que representan las mineras para la salud de la población, para la explotación y también en el tema de la redistribución de la riqueza. Sí, claro. Porque con esta decisión política del gobierno de Macri también se está mostrando para dónde quiere ir la redistribución de la riqueza. Como muchos dicen, hasta ahora muy pocos beneficios para el laburante, para el ciudadano y muchos para los sectores más especulativos y los más también. grandes. Te iba a preguntar eso, de la ciudad. Si el sector de la minería tal vez se había visto afectado, porque viste al respecto del campo, bueno, algunos plantean el argumento de que era necesario auxiliarlos, darles una mano. Al respecto de la minería, vos destacabas empresas que se llevan muchísimo dinero. Nunca no es que problemas. El sector necesitaba porque se estaba achicando el espacio, porque había gente que se quedaba Giran sin empleo. todas las utilidades al exterior, además. Giran todas las utilidades al exterior. Y fíjate que es te reitero, uno de los elementos que ha unido prácticamente a todo el arco opositor en las críticas a esta medida. Fíjate que el gobierno está diciendo que una medida que prometió en campaña, que no sabe cuándo y en qué forma van a bajar el impuesto a las ganancias y le sacan a las mineras las retenciones. Dijeron la semana porque próxima, esto es de financiar el Estado también. Sí, sin duda. Ese es el problema. Claro. Porque si sacan tanto de retenciones, ¿cómo se va a financiar el Estado para aquellos
digamos, premisas fundamentales que como factor aglutinante de redistribuir y de llegar a los sectores que más necesitan, el Estado necesita tener. Mira, Marcos Peña la semana pasada, justo después de esta reunión con los sindicalistas, dijo el proyecto de ganancias la semana próxima o la otra a más tardar. Pero volvemos a Elisa Carrió, bueno, y me recordás a Elisa Carrió porque ella es la que había planteado la vara mucho más alta, sí, porque había hablado de un mínimo justamente, disponible de 47.000. Exactamente, Elisa Carrió dijo que va a ser coherente con lo que ella dijo en la campaña y va a presentar esta semana un conjunto de 80 leyes al Parlamento para su tratamiento, entre las que se incluye el impuesto a las ganancias. La elevación que propone Macri es hasta 30.000, no 47, pesos. O sea, mucha diferencia. Recordemos que el Frente Renovador de Sergio Massa había dicho eliminación del impuesto a las ganancias. Sí. Es decir, este es un tema que ya tendría que estar en el Congreso de la Nación para su tratamiento, porque todos lo prometieron en la campaña. Sí. Y hasta ahora vemos cómo le han sacado retenciones al campo, que ganan mucho, retenciones a las mineras. Se está imponiendo un techo a las paritarias para los trabajadores. Estamos hablando de la paritaria docente y se está discutiendo todavía el tema del impuesto a las ganancias. Entonces, realmente, hasta este momento, el gobierno no ha dado medidas significativas para el laburante, para el Tengo muchas preguntas, Gato, y volvió con todo el Gato Silvestre, por suerte. Con mucha energía. Además, elevar el mínimo no imponible, sí, ¿no? Pero estamos hablando de ¿cuánta gente afectada? ¿10%? Sí, ¿un 11%? Eso es lo que se ha dicho siempre, pero hay sectores, sí, es mínimo. Porque el beneficio es también, para esa cantidad de gente. Totalmente, para esto sí. Un gran número. Pero fíjate vos que en un momento determinado hasta docentes veían llegar el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. Que el tema es que con los aumentos que se vienen, que los aumentos que se han dado y con lo que se ha dado, ya prácticamente incluye mucho el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Y es mucho lo que sacan, ¿no? Es una medida que ya el gobierno debería poner a discutir y a debatir en forma urgente, ¿no? Y bueno, además pensaba también en esto de el cambio de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias por una discusión más liviana al respecto de las paritarias, ¿no? Con no llevar las paritarias a un número tan alto. En realidad es un cambio de beneficio, ¿no? Pero es un totalmente, ¿no? En sí mismo. Y además, ¿sabés lo que tienen que debatir con el impuesto a las ganancias? Los cambios en la tablita famosa, claro, porque si no hay cambio ahí, se sigue perjudicando a la laburante. Aparentemente esto se está, ¿no? Se tiene que discutir sí o sí el tema de los cambios en la famosa tablita de Machinea, porque ahí está el verdadero problema y ahí está lo que realmente muchas veces lo hace un impuesto injusto, muy injusto para algunos sectores. Que, bueno, seguramente estás al tanto de la reunión de los sindicalistas la semana pasada, donde hubo algunos temas que no se habló, donde se habló de una reunión. Ahí hay un corcoveo, te digo, ver el estado de situación. Sí, hay un corcoveo, porque también durante el fin de semana Luis Barrionuevo estuvo muy duro en la mesa de Mirta Legrand, tuvo algunas expresiones con el gobierno muy duras. Moyano ya las había tenido, pero te digo, están en un corcoveo, ¿no? Sí. Marcando posiciones. Hay que ver qué respuesta tiene el paro convocado por la CTA de Pablo Micheli y ATE para el próximo 24 de febrero y en cuanto a la movilización que va a tener, sobre todo por el tema de los debidos, que hasta este momento es la única CGT que lo está marcando y el único movimiento social, ATE y la CTA de Pablo Micheli, ¿no? Y de Hugo Yasky, obviamente, que seguramente van a ir juntas a esta movilización. Y que no estuvieron en esa reunión casualmente. Que no han sido invitados y que el gobierno ha dicho que no saben si los van a invitar. Sí, Micheli se quejó bastante. Y sí, porque es como una discriminación bastante... No, y además era el sector afectado. Momo Venegas decía el fin de semana, a mí me decía, yo no reclamé porque yo no tengo despidos en mi sector. Más allá de que hubo una merma, un achicamiento, pero no tengo despidos. Bueno, pero ellos representan a todos los trabajadores. Bueno, ni la hablar, verdad que es bastante desubicada esa declaración del Momo Venegas. Dice, nadie se ha venido a quejar a la CGT. Bueno, pero están en la calle y la verdad que también son trabajadores de ATE y de otras centrales gremiales. La verdad que el Momo Venegas, lo que pasa es, ¿sabes qué? Que al Momo Venegas le han devuelto todos los beneficios y le han restablecido los privilegios que tenía en Renatea, ¿no? Estaba contento, claro. Sí, claro, le han devuelto toda la caja se la han devuelto. Bueno. Toda la caja se la han devuelto al Momo, Gato, por eso está tan contento. Esta noche a las 9 de la noche estás en Minuto 1. Sí, señor, a las 21 esta noche, a las 21 en C5N, aquí en C5N con Minuto 1, le contamos todo. Me encanta, vino como siempre y recargado, así que esta noche no se lo pierdan. Gracias. Gracias, Dani, un gustazo. Muchas gracias. Dedicado a nuestro productor.